Solo exacto. para darte mi opinión muy brevemente, creo que lo que determinará si la influencia se vuelve positiva o negativa son los resultados. Y los resultados no son necesariamente prácticos, sino también teóricos. Creo que mucho de la influencia de la filosofía griega pudo ser positiva. Negarlo sería algo increíble. Es decir, nuestros credos históricos y ecuménicos están bastante influenciados por la Totalmente. filosofía helenística. Pero Exacto. no creo que eso permita concluir que toda la influencia fue correcta. Mm, un teísta clásico, por ejemplo, como David Hunt, un filósofo algo respetado del Whittier College, diría que si si la filosofía helenística se puede considerar como corrupción en el cristianismo, dependerá de si es falsa. Es decir, de si lo que implica la filosofía helenística es falsa. Y esa es mi propia forma de ver el asunto. Mido lo que es correcto o lo que es falso de la influencia helenística en términos de verdad o falsedad. Si creo que una doctrina influenciada por el helenismo es falsa, entonces pensaré en eso en términos de corrupción. Si pienso que es verdadera, en términos de adecuación, ¿no? Pero bueno, esos son temas muy amplios que no quisiera discutir aquí por completo. Claro, claro. Entonces, pues podemos seguir adelante, ¿no? Con la simplicidad Adelante. divina. Con la simplicidad. Sí, señor. Adelante. Estás mencionando contra la simplicidad divina, ya ahora es turno de preguntar qué hay contra esta doctrina tan maravillosa. Creo que puede haber todo un laberinto de problemas filosóficos y teológicos y argumentos. Mira, francamente, creo que es demasiado difícil seguir la discusión contemporánea sobre la simplicidad divina. Es tan acaloradamente debatido y controvertido. Creo Así que la es. honestidad intelectual mínimamente exigirá suspender el juicio ante el debate. De hecho, yo tuve una época donde suspendí el juicio. Entre paréntesis, suspender el juicio Sí, significa no tomar una posición sobre el valor de verdad de una posición hasta que tengas más conocimiento apropiadamente justificado al respecto. Cierro perfecto. paréntesis. Ahora bien, para muchos teístas neoclásicos, llamaré neoclásico a todo aquel que modifique algún elemento del teísmo clásico, la imagen de Dios en las Sagradas Escrituras es muy alejada de esta imagen del teísmo clásico. En apoyo a esta afirmación suelen citar a muchos eruditos bíblicos. Citan, por ejemplo, a Walter Brueggemann, a Terence Fretheim, a Walter Moberly, a Richard Bauckham, etc. Parecen pensar estos eruditos bíblicos que la imagen de Dios se complace en representarlo como lleno de propiedades accidentales o propiedades relacionales. Es decir, ya sabes, las escrituras hablan de Dios constantemente en términos de ser creador, de ser el sustentador, de ser el redentor, de ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de ser el fuerte de Jacob. Todas estas son categorías relacionales y ellos piensan que son incompatibles con el teísmo clásico. Y ahora es turno, antes de hablarte de una objeción importante, de comentar al público sobre lo que yo creo es el mejor intento contemporáneo de entender la simplicidad divina. Creo que hay una forma contemporánea que se ha sugerido para apoyar la simplicidad divina y para mí es la mejor forma de entenderla, pero no quiere decir que la acepte, ¿correcto? Al final diré cuál es la forma en la que yo veo la simplicidad divina. Eso Pero me interesa, porque sí veo que no estás, digamos, no eres tomista, obviamente, por lo mm, que estoy escuchando, mm, pero sí me interesa conocer tu postura. Pero igual, prosigue, no te interrumpo. no te Dale. preocupes. De todas formas es un café, ¿no? La idea es un diálogo. Sí. Pero bueno, te comento. La forma contemporánea de entender la simplicidad divina, que creo es más plausible, pero que al final del día rechazo, sería lo que el filósofo y teólogo Jeffrey Brower ha llamado una interpretación del hacedor de verdad de la simplicidad divina. Esta interpretación interpela a la increíblemente complejizada discusión sobre la metafísica de los hacedores de verdad. Ujú. La metafísica de los hacedores de verdad se enfrenta a la pregunta de qué es lo que hace cierto una proposición o un enunciado particular. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace cierto decir que la nieve es blanca? ¿Qué es lo que hace cierto decir que mañana va a llover? ¿O qué es lo que lo hace falso? Este debate, aunque puede parecer de sentido común, en realidad ha despertado un mar de literatura increíblemente complejo. Y Brouwer ha aprovechado este complejo mar de literatura para, para establecer una interpretación de la simplicidad divina. Para Brouwer, se tiene que afirmar que el teísta clásico está comprometido con una afirmación del tipo: si una predicación, es decir, si hay una declaración de Dios de la forma Dios es F,
entonces debemos decir que existe la efinidad de Dios. Es decir, si tenemos una afirmación del tipo Dios es F, tipo Dios es amor, entonces debemos decir que amor representando F existe. Y ese F, es decir, el amor, es idéntico a Dios. Espero ser lo suficientemente claro. Sí, Esta sí, es la sí. forma que Brouwer entiende como la versión clásica. Él afirma que esto tiende, por supuesto, a problemas lógicos. Y lo que dice Brouwer es señalar la famosa objeción del filósofo reformado Alvin Plantinga, que dice de que si Dios es idéntico a todo lo que es Él, entonces es idéntico a sus propiedades. Pero Dios no puede ser una propiedad, por lo que la simplicidad divina es falsa. Y Brouwer reconoce esto como un buen argumento contra la simplicidad divina. Lo que él dice entonces es que un teísta clásico puede deshacerse de ese problema señalando una versión diferente. Y lo que dice Brouwer es afirmar lo siguiente. Si una predicación de la forma A es F, recordemos mi ejemplo anterior de Dios es amor, A es F, es verdadera, entonces existe la efinidad de A y donde esta entidad debe entenderse como el hacedor de verdad para la afirmación A es F. En otras palabras, si yo hago la declaración, mi mesa es marrón, entonces debe existir el color marrón que haga cierto la afirmación de que mi mesa es color marrón. Creo que esto es lo suficientemente claro. Ahora bien, en realidad sé que algunos de los que vayan a escuchar esta charla pueden preguntarse más sobre lo que es la noción de hacedores de verdad. Entonces, para un comentario muy breve sobre eso. Lo que significa cuando los teólogos o filósofos hablan de hacedores de verdad, se refieren a una forma de necesitación o vinculación ampliamente lógica, ¿correcto? Repito, se refiere a una noción de vinculación o necesitación ampliamente lógica, en el sentido de que si E es un hacedor de verdad para una predicación P, entonces E requiere que P, para no hacerlo difícil. Si yo tengo aquí una declaración del tipo, eh, tengo mi cuaderno de matemáticas abierto, entonces necesito mi cuaderno de matemáticas abierto para que eso sea cierto. Entonces hay una relación de vinculación entre mi cuaderno de matemáticas y la verdad de la proposición o del enunciado que dice que mi cuaderno está abierto. Bien, en realidad es algo bastante simple. Ya yendo finalmente a la objeción que se tiene principalmente contra la simplicidad divina, podríamos afirmar que de hecho hay muchas. He llegado a contar en la literatura más de 12 objeciones a la simplicidad divina y estoy escribiendo un artículo donde profundizaré en varias de ellas. Mientras tanto, creo que la más conocida es la llamada objeción del colapso modal. Básicamente, lo que el argumento del colapso modal, y esto es importante, está tratando de hacer es una combinación de afirmaciones cristianas esenciales y mostrar que en conjunción con la simplicidad divina, bueno, surge una contradicción. En otras palabras, se dice que todas nuestras categorías modales colapsan en la categoría de necesidad. Esto de nuevo requiere explicación. Los teólogos reconocen que nuestra realidad está dividida en diferentes categorías modales. ¿Qué significa modal? Significa modo de ser, ya sea necesario, posible o imposible, etc. Entonces, los teólogos reconocen que nuestro universo es posible, pero no necesario, porque pudo no existir, pero existe por lo que es posible. Entonces, lo que se afirma es que la simplicidad divina lo que implica es justamente que todas nuestras categorías modales se barren, son eliminadas, colapsando en la categoría de necesidad. Todo es necesario, el fatalismo es cierto, el universo es necesario, etc. Por supuesto, esto es contrario a la fe cristiana en muchos sentidos. Mencionaré solo dos. La fe cristiana ortodoxa afirma que Dios ha creado la creación libremente, es decir, Dios no necesita la creación. Pero si este argumento es correcto, entonces implica que es necesaria que la creación se hubiera efectuado, por lo que Dios no lo hizo libremente. Y segundo, la gracia divina. Y creo que esto incluso toca el corazón del cristianismo. La gracia divina justamente significa un don que no merecemos y un don que Dios simplemente pudo no darnos. Mucha de nuestra gratitud cristiana se debe a que Dios en su infinita piedad quiso salvarnos. Pero si el colapso modal es cierto, entonces significa que Dios no pudo evitar salvarnos.
Y creo que eso destroza toda la maravilla del amor de Dios hacia su creación, reflejado en la liturgia cristiana. Y de hecho esa es la razón principal que me mueve en mi corazón para tomarme en serio este tipo de discusiones, ¿no? Ahora bien, una versión del argumento es básicamente esto, muy simple para pasar a los otros atributos y no devorarnos tanto en esto. La Perfecto. simplicidad divina dice que Dios es idéntico a todo lo que es cierto de Dios. Es decir, Dios es idéntico a todas las acciones divinas y estas son idénticas a Dios y Dios son idénticas a ellas. Cualquier cosa idéntica a la existencia de Dios va a tener el mismo estatus modal de la existencia de Dios. Repito, cualquier cosa idéntica a la existencia de Dios va a tener el mismo estatus modal que la existencia de Dios. ¿Y cuál es el estatus modal de la existencia de Dios? Bueno, necesidad. Decir que Dios no es necesario es decir que Dios pudo no existir, lo cual es contrario a la fe ortodoxa. Sí, bien, ya vi tu cara de por supuesto. Eso es Entonces, una herejía. por supuesto. Entonces, ese sería un peligro que buscan evitar, ¿no? Y Claro. la pregunta es, dado que Dios es necesario, si algo es idéntico a la existencia de Dios, ¿eso puede ser contingente? Esa es la pregunta crucial del argumento de colapso divino. Ujú. Si algo es absolutamente necesario, no puede ser de otra manera. Y dado que las acciones de Dios son idénticas a la existencia de Dios, también van a ser absolutamente necesarias. Es decir, los actos de Dios son absolutamente necesarios. De aquí se deduce que la creación es un acto necesario, justamente lo que te comentaba antes. Claro. De hecho, lo que se obtiene es que solo hay un único universo posible, es decir, no hay posibilidades alternativas, no hay libre albedrío, no hay gracia, no hay amor, no hay Y tú absolutamente crees nada. en mundos posibles, ¿no? Ah, eso es interesante otra vez. Ah, te Bueno, estoy... gracias por hacerme la salvedad, porque eso necesitaba explicarse mucho. Sí, sí, mira, mira, me parece muy interesante lo que estás diciendo, estoy escuchando, Ujú, porque precisamente cuando hablamos de la primera causa, ¿verdad? Que Dios es la primera causa, ujú, estamos diciendo que es necesario que ocurran ciertos factores, ¿no? Ahora, ujú, nomás agrego esto de la simplicidad divina como conforme la define Santo Tomás de Aquino, es de que Dios no está compuesto, no está compuesto por ujú, partes. Y ahí se puede atribuir mucho que obviamente que Dios no tiene cuerpo, Dios es amor, Dios es ujú, espíritu, Dios es justicia. O sea, los atributos de Dios u operaciones de Dios no se pueden medir. Esa es ujú, una de las cuestiones que se menciona en el tomismo, ¿no? Que Dios existe necesariamente. O sea, que toda composición, ya hablando de los ángeles, de los seres humanos, necesitamos que alguien nos realice. Y Dios, como ser autosuficiente, obviamente es un ser inmóvil que no está en movimiento, ya que todo ser que se mueve tiene una causa, o es una segunda causa, o es una potencia, ¿no? O sea, que es movido por algo, ujú. obviamente en este caso Dios o que tiene cambios, que es el caso de nosotros, atribuyendo ahí o colocando también el atributo de la inmutabilidad, que Dios no cambia, Dios no envejece, el tiempo no tiene nada que ver con Dios, Dios es eternidad. Nosotros podemos decir que somos eternos, apropiándonos de la misma eternidad de Dios. Ahora, obviamente que tuvimos un principio, pero nuestra eternidad tuvimos un principio y nuestra eternidad es porque tomamos de Dios. Y las concepciones que tenemos de la eternidad es obviamente por la imagen de Dios que tenemos y por el concepto de que Dios es eterno y precisamente de ahí tomamos nosotros la idea de la eternidad. Pero bueno, prosigue, Jesse, por favor. Gracias por hacer ese comentario. Es importante que hayas hecho esa aclaración y me permitiré un par de observaciones al respecto. Primero, Tomás de Aquino correctamente afirmó que Dios no está compuesto de partes. Y aquí es donde vengo a afirmar que de hecho es cierto que Dios no está compuesto de partes separables. Punto. Eso es importante. Esta es la versión mínima. Ese está interesante, ¿no? Porque el compuesto, o sea, que cuando tratamos de dividir a Dios, ¿no? Que el Exactamente. atributo de amor, el atributo de justicia, el atributo de ira, el tomismo dice, no, no es así, porque Dios cuando actúa en amor, actúa en justicia, y cuando actúa en justicia, actúa en amor. No se puede como dividir a Dios, ¿verdad? Pero acabas de mencionar algo, dijiste que es posible dividirle. No, dije que es imposible Ah, dividirle. ya, eso es Lo que, energía. lo que estaba señalando era justamente que yo, que niego la visión clásica de la simplicidad divina, puedo afirmar lo que describiste que Tomás de Aquino afirmó. Y esto me sirve para
Eh, aclarar, Eso es importante, sí, aclararlo que sí lo aclarar consideras. todo el escándalo que hay sobre los que niegan la simplicidad divina. Es decir, lo que negamos es la visión excesiva de la simplicidad divina que creemos se implica en Tomás de Aquino. Ya sabes, Se todo esto de que Dios... se puede caer en un extremo, porque muchos comentaristas dicen que la escolástica precisamente es la que se impregna de todo esto, que se cae en tal extremo que decir la voluntad de Dios es Dios, las acciones de Dios es Dios. Como que tratan, obviamente que es un extremo que se cae dentro de la escolástica, y creo que tal vez a eso puedes referirte, ¿no? Por supuesto, de hecho, aunque yo no creo que la existencia y la esencia de Dios sean idénticas, tampoco creo que sean separables. Es decir, no creo que sean lógicamente divisibles. No creo que si tienes a Dios, permíteme esta metáfora casi pagana, si tienes a Dios en un cubo, no creo que puedas dividirlo por partes y luego volver a armarlo acá y tendrías a Dios, para nada. Pero eso Sí. no implica que Dios sea idéntico en absolutamente todos sus atributos, con su existencia. Creo que esta es una falsa inferencia Esa de sería la la visión. diferencia, ¿no? Esa sería la diferencia Exactamente. ante la Esa es la postura de diferencia. Tomás de Aquino, que dice que no son cuantitativas, o sea, las Exacto. cualidades de Dios no son cuantitativas, pero bajo esa premisa, o sea, ¿podría ser cuantitativo ciertos atributos de Dios o ciertos aspectos? Creo que lo negaríamos todos, es decir, yo lo negaría. Creo que cuando hablamos de que Dios es infinito, por ejemplo, nos referimos a la infinidad cualitativa de Dios. Y creo que eso implica que Dios no es cuantitativo, es decir, no se puede medir. Yo no puedo tomar una barra y medir cuánto poder tiene Dios. Dios. Es decir, Claro, con un efectivamente. experimento de pensamiento, tengo una vara infinita, entonces voy a medir cuál es el poder de Dios con mi vara infinita. No, eso es un absurdo porque el poder no es medible, el poder divino no se puede medir. Claro. Más bien lo que quiero enfatizar es que hay una falsa inferencia en el corazón de la visión clásica de Dios. No es necesario para preservar que los atributos de Dios sean inseparables, afirmar que son idénticos entre sí. Y creo que bueno, mi propia razón y explicación de esto lo implica. Es decir, si hay una razón por la que estoy equivocado, es por un argumento, no una reafirmación del tú mismo. Y eso es lo que normalmente podrás encontrar en las discusiones, especialmente en redes sociales, sobre el tema. Así es. Entonces, bueno, de hecho estoy discutiendo el tema en una colección de ensayos que va a salir dentro de poco tiempo. Supongo que le querrás echar un vistazo a eso. ¿Y dónde Y van a salir? ¿En una página sí, o va a salir es? en unas páginas. Ah, En ok. la página Areópago principalmente va a ser Areópago. publicitada. Ah, ok, perfecto. Me están respondiendo un par de tomistas y otro teísta clásico que no es tomista, y yo, por supuesto, le estoy respondiendo a ellos. Entonces se está formando un diálogo muy interesante. Podría revisarlo cuando guste. Perfecto. Pero bueno, Sí, esa es mi interesante. forma de entender el tema, ¿no? Para pasar a los siguientes atributos y no quedarnos en esto, que hay mucho por decir.